Ustedes saben que pues, la enfermedad inflamatoria intestinal es una entidad incurable, por lo cual requiere un seguimiento estrecho para, sobre todo, la detección de recaídas en pacientes con estas dos enfermedades. Entonces, para empezar, tenemos que, ¿cuáles son los principales objetivos dentro de la terapéutica o en el seguimiento de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Hace varios años se hablaba que la remisión clínica era el objetivo, es decir, los síntomas libres del paciente que no tuviera diarrea, sangrado principalmente. Sin embargo, han ido progresando estos objetivos hasta ahora haciendo una remisión bioquímica, es decir, normalización de reactantes de fase aguda o incluso de biomarcadores fecales. Ahora también una parte muy estricta es la remisión endoscópica. Eso se refiere a la cicatrización de la mucosa y eso se refiere a que desaparecen las úlceras de la mucosa a nivel de la mucosa intestinal. También puede haber una remisión radiológica en la cual en pacientes con enfermedad de Crohn, que son seguidos con enteroresonancia, pues bueno, va a haber normalización de todos los aspectos en cuanto a radiología que vamos a ir viendo más adelante y finalmente la remisión histológica que se está convirtiendo cada vez un objetivo más estricto en pacientes con CUSI, es decir que el paciente tiene características prácticamente normales a nivel de la histología. Entonces, como ustedes conocen, la enfermedad de Crohn es una enfermedad progresiva, la cual es incurable y lo que hay que evitar es que el paciente tenga múltiples recaídas a lo largo de su enfermedad. Esto impacta porque si no se hace un diagnóstico de manera oportuna, la tasa de complicaciones van incrementando conforme pasa el tiempo, es decir, el desarrollo de estenosis, fístulas, abscesos o que el paciente llegue a una resección intestinal. Entonces, nosotros tenemos que incidir en hacer un diagnóstico temprano en estos pacientes para poder evitar todas las complicaciones que les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué herramientas tenemos para la monitorización en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Estas están divididas en 4 rubros, en aspectos clínicos, que principalmente están basados en los índices de actividad, aspectos de laboratorio, principalmente reactantes de fase aguda como la proteína C reactiva y marcadores fecales como la calprotectina o la lactoferrina, y bueno, remisión en aspectos endoscópicos en donde pues está basado en la realización de una ileocolonoscopía o incluso en pacientes con Crohn se puede hacer cápsula endoscópica, y aspectos de radiología enfocado también a Crohn, que puede ser de manera inicial una enterotomografía o en alguna situación de emergencia. Sin embargo, en el seguimiento se recomienda hacer enteroresonancia o ultrasonido. El ultrasonido en nuestro país realmente no se cuenta con experiencia y a veces es operador dependiente. Entonces, en Europa y Estados Unidos es un método para ellos de seguimiento habitual. Dentro del primer aspecto, que son las herramientas clínicas, vamos a tener que ustedes, para la enfermedad de Crohn, hay varios índices. El índice de actividad para la enfermedad de Crohn, que es el CDAI, que desafortunadamente este índice no está validado, pero se utiliza mucho en los estudios clínicos controlados para enfermedad de Crohn. El índice de Harvey-Brashaw, que incluye aspectos clínicos y que habitualmente podemos aplicar en el consultorio. El índice de Van Gys y el índice de actividad perianal, que realmente son índices no validados, pero que bueno, nos permiten poder tener un espectro de la actividad de estos pacientes. En relación a CUSI, hay varios índices, hay múltiples, principalmente la puntuación de la Mayo, el índice de Rakhimilewicz, el Powell-Tok, puntuación simple de CUSI, el Litiger, el CIO y el UCDAI. De estos, todos estos índices clínicos, desafortunadamente, pues pocos o ninguno de ellos están validados así en la práctica clínica. De los estudios de laboratorio, bueno, como les acabo de mencionar, a veces los síntomas no son suficientes para evaluar remisión clínica, es decir, que el paciente no tenga diarrea ni sangrado, eso no nos va a decir que el paciente no esté activo. Entonces, en este estudio se hace la correlación del CDAI con otros parámetros, por ejemplo, con proteína C reactiva,
con marcadores fecales y vean cómo el SEDAI tiene una correlación muy bajita. ¿Qué quiere decir? Que el SEDAI no es una herramienta adecuada para evaluar remisión. Y ustedes pueden ver cuando se correlaciona con aspectos de endoscopía, también la correlación es muy baja. Entonces, esto quiere decir que los síntomas no es igual a si el paciente realmente se encuentra en una remisión. ¿Qué hay en cuanto al aspecto de laboratorio? La proteína C reactiva, como ustedes saben, es un marcador bien establecido en la evaluación de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. En pacientes con enfermedad de Crohn, habitualmente los niveles de PCR correlacionan con ciertas complicaciones a nivel local, abscesos, el desarrollo de estenosis y fístulas, y en CUSI solo correlaciona con la actividad grave de la enfermedad. Se han hecho múltiples estudios en donde, por ejemplo, la proteína C reactiva predice recaída de la enfermedad de Crohn en aquellos pacientes que están bajo terapia convencional, y en estas dos diferentes cohortes vean cómo el riesgo de un paciente que tenga recaída con una PCR alta es de 4 veces más o de 4.7 veces más, con un valor de PCR más de 8 miligramos por litro. Por otro lado, la elevación de la proteína C reactiva se ha asociado también con un incremento elevado también en la recaída posterior a la suspensión de ciertos medicamentos como la satioprina, la cual no se debe de suspender en pacientes con enfermedad de Crohn, y vean cómo en este estudio que tenían una remisión prolongada le suspendieron. El detectar PCR más de 20 miligramos por litro fue un factor de riesgo de 58 veces más que el paciente iba a tener una recaída clínica de la enfermedad. Y también la elevación de la proteína C reactiva ultrasensible puede predecir el riesgo de recaída en pacientes que están bajo tratamiento con infliximab hasta 3 veces más. En estos dos estudios ustedes pueden ver cómo el nivel de proteína C reactiva puede ser un marcador de respondedor a la terapia, al tratamiento. Se responden más los que elevan la proteína C reactiva en pacientes con Crohn, y también comparado a los que no la elevan tanto, en donde su tasa de respuesta es más baja. Y esto se demuestra de manera más clara en el estudio SONIC, en el cual cuando los pacientes son estratificados con aquellos que elevan la proteína C reactiva versus los que no la elevan, la tasa de respuesta es mucho más alta en pacientes con tratamiento combinado o monoterapia con infliximab comparado con los que no elevan la proteína C reactiva, lo cual es un indicador de que la proteína C reactiva puede ser marcador está asociado a la respuesta al tratamiento médico. Por otro lado, en cuanto a pacientes con CUSI, ustedes con los criterios ahora que se han establecido, por ejemplo, se ha visto que, por ejemplo, en el día 1 posterior al tratamiento con ciclosporina, aquellos pacientes que mantienen la proteína C reactiva elevada, también tienen un incremento en el riesgo de colectomía. Este es un estudio que hicieron en Oxford, en donde al día 3 de tratamiento, aquellos pacientes con CUSI grave que permanecían con proteína C reactiva alta, les daba un riesgo aumentado de colectomía asociado a más de 8 evacuaciones al día. Y también en otro estudio vieron que la elevación de proteína C reactiva previa al uso de infliximab fue un predictor también de colectomía. Entonces es una herramienta útil también para evaluar pacientes en el escenario de CUSI grave. Este es un estudio en pacientes con CUSI que estaban tratados con infliximab, y en donde a los pacientes se les hacía una calprotectina mensual por 1 año, y estaban con tratamiento regular de infliximab 5 miligramos por kilo al día cada 8 semanas. Y ustedes pueden apreciar aquí, por ejemplo, cómo la elevación de la calprotectina precede a una recaída de la actividad clínica, y esto, analizando de manera más precisa el estudio, se observa que, por ejemplo, una calprotectina menor de 50 microgramos por gramo de heces, en todas las determinaciones pues habla de una remisión profunda. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene cicatrización de la mucosa. En aquellos pacientes que tienen una elevación de 3 meses previo a una de calprotectina, 3 meses antes de una recaída, también predice, sobre todo con un valor de más de 300 microgramos por gramo en heces,
con una sensibilidad y sensibilidad que ustedes pueden ver aquí, pero lo que más le da peso es que 2 determinaciones seguidas de calprotectina mayor de 300 aumenta la sensibilidad y especificidad de la prueba con una hasta especificidad del 100%, lo cual, bueno, hace que aquí tendríamos que optimizar el tratamiento en estos pacientes que ya tienen una elevación previa. En este otro estudio, en donde evalúan varios trabajos, tanto en Crohn como en CUSI, en diferentes duraciones de tratamiento, de seguimiento de la enfermedad, con diversos valores de corte que pueden ir de 50 hasta 400 microgramos por gramo. Ustedes pueden ver que aquellos pacientes que no elevan la calprotectina tienen un riesgo de recaída mucho más bajo comparados con aquellos que sí la elevan, en donde la tasa de recaída sintomática de estos pacientes es mucho más alta. También en este otro estudio, que es una cohorte prospectiva en pacientes con Crohn, se observa que 3 a 4 meses previo a que el paciente tenga una recaída clínica, es decir, que empiece con sangrado y diarrea, los pacientes empiezan a elevar de manera sustancial la calprotectina. Vean como por arriba ya de 300, aquí 400, o llegar hasta 800, eso ya predice que el paciente va a tener una recaída clínica o sintomática de la enfermedad. Y algo que también es muy importante de los marcadores fecales es que hay una correlación entre la cicatrización de la mucosa y el nivel de calprotectina. Esta es mucho más significativa en pacientes con CUSI, en donde a mayor nivel de calprotectina pues hay una mayor actividad desde el punto de vista endoscópico por el score de la Mayo, y aquí esto fue basado en el SEDAI, en donde por eso la correlación no fue tan buena en pacientes con enfermedad de Crohn. Aquí en este otro estudio se evalúa el valor de la calprotectina como un marcador de recurrencia posquirúrgica. Y ustedes, bueno, saben que, bueno, los pacientes a veces cuando son operados, sometidos a una resección intestinal, una hemicolectomía, aquellos pacientes que empiezan a elevar, ustedes los están monitorizando y detectan niveles por arriba de 600 microgramos por gramo al día. Todos estos pacientes presentaron una recaída sintomática en este estudio, y algo que fue muy interesante es de que el índice endoscópico de Rogers correlacionó también con la elevación de la calprotectina como recurrencia, y que un valor de corte de más de 170 microgramos por gramo daba una sensibilidad del 83%, una especificidad del 93%, y recientemente en este estudio que fue el POCKER se demostró un nivel de calprotectina de más de 100 con un valor predictivo negativo alto para una recurrencia endoscópica. Es decir, que aunque ustedes tengan un paciente que se someta a un tratamiento quirúrgico, hay que seguirlos con marcadores fecales con el fin de detectar una recaída asintomática en estos enfermos. En cuanto a las herramientas endoscópicas, nos van a ayudar a definir la actividad de la enfermedad, a la localización y extensión de la misma, y también a evaluar la presencia de cicatrización de la mucosa. También va a ser una herramienta desde el punto de vista pronóstico, porque si un paciente tiene úlceras profundas, los pacientes que tienen úlceras profundas tienen una alta tasa de riesgo de colectomía en estos enfermos o de complicaciones. Es una herramienta que nos evalúa en el post-tratamiento de tratamiento médico, incluyendo biológico, para evaluar la cicatrización de la mucosa y la los que están validados a nivel internacional y que han sido reproducibles en otras poblaciones, en donde pueden ver cómo el CDEIS y el índice simple de actividad para enfermedad de Crohn son adecuadamente útiles. Aunque la puntuación de Rogers no está validada, se utiliza de manera internacional para evaluar recurrencia. Y en CUSI ven cómo hay varios, pero el que está validado actualmente es el índice endoscópico de gravedad para CUSI, que es el U6.
Algo que es importante en la herramienta endoscópica es que, como les mencionaba, nos permite evaluar la extensión de la enfermedad y clasificarla, por ejemplo, en pacientes con CUSI de acuerdo a clasificación Montreal en E1 proctitis, E2 colitis izquierda o E3 pancolitis o colitis extensa, y para la enfermedad de Crohn ver la localización, si es a nivel ileal, L2 colónica, L3 iliocolónica o L4 que además esté afectado el tubo digestivo superior. Entonces, la cicatrización de la mucosa es un factor pronóstico favorable. Entonces, hay varios estudios que apoyan que sí, aquellos pacientes que tienen cicatrización de la mucosa aquí de manera completa, vean cómo la tasa de recaída pues es mucho más baja comparado a aquellos que no alcanzan cicatrización de la mucosa, en donde la recaída es más alta, estos en pacientes con Crohn, y esto se observa o se confirma en otros estudios. Es un estudio en donde pacientes con enfermedad de Crohn son seguidos con iliocolonoscopía, aquellos que tienen lesiones endoscópicas graves contra no lesiones endoscópicas graves, sobre todo definido por úlceras profundas, que es lo que les acabo de mencionar. La tasa de colectomía pues sí es mucho más alta en pacientes que tienen una lesión endoscópica grave. Y también algo que es muy importante es la cicatrización de la mucosa a nivel temprano, y esto habitualmente aquellos pacientes que tienen una remisión endoscópica temprana predice que la tasa de recaídas va a ser mucho más baja en pacientes que alcanzan esta remisión endoscópica. Y vean cómo también la cicatrización de la mucosa impacta también en la tasa de resección intestinal en pacientes con enfermedad de Crohn. En este estudio noruego, ustedes pueden ver cómo aquellos pacientes que no alcanzan cicatrización de la mucosa, la proporción de pacientes que son operados es mucho más alta comparado con los que sí alcanzan cicatrización de la mucosa, y esta diferencia fue significativa. Entonces, sí es muy importante este desenlace de la cicatrización de la mucosa. Otro aspecto es que también la cicatrización de la mucosa impacta en la tasa de cirugía, es decir, aquellos pacientes que alcanzan una cicatrización de la mucosa, la tasa de colectomía va a ser mucho más baja, alrededor del 2%, comparado con hasta un 8 o 10% de aquellos pacientes que persisten con actividad endoscópica. Y en este estudio, que son el análisis de los estudios A1 y 2 en pacientes con CUSI que fueron tratados con infliximab, ustedes pueden ver cómo la tasa de libre de colectomía es mucho más alta a aquellos que tienen Mayo 0, comparado con aquellos que tienen Mayo 3, que es actividad grave, como la tasa de colectomía pues es libre de colectomía es 80%, es decir, hasta un 20% llegan a ser colectomizados. Entonces es un desenlace importante también en pacientes con CUSI. Esta es la puntuación de Rogers, que la pone como I0 que no hay lesiones, I1 que hay menos de 5 lesiones aftosas, 2 más de 5 lesiones aftosas, y 3 una ileitis aftosa difusa, y I4 una inflamación difusa con úlceras, nódulos e incluso la presencia de estenosis. Cada uno de estos estadios impacta. Por ejemplo, aquellos que tienen Rogers I1, la tasa de recurrencia es mucho más baja, alrededor del 10%, comparado con el estadio 2, que ya es hasta un 35% la recurrencia. No se diga el estadio 3, ya a los 5 años, ya prácticamente el 60% recurrió, y en el I4 ya a los 4 años el 100% recurrió. Entonces sí es muy importante desde el punto de vista pronóstico evaluar la puntuación de Rogers en aquellos pacientes que puedan tener recurrencia de la enfermedad de Crohn. La otra herramienta endoscópica es la cápsula, que está enfocada a pacientes con enfermedad de Crohn, sobre todo aquellos que persisten con un sangrado de origen obscuro y que persisten a pesar de estudios endoscópicos negativos. También nos permite evaluar la actividad de la enfermedad de Crohn, y hay 2 índices validados, el índice de NIF y el de Lewis, los cuales ambos están validados y permiten tener también una actividad desde el punto de vista por cápsula endoscópica. Y ya por último, las herramientas radiológicas. Estas van enfocadas mucho a pacientes con enfermedad de Crohn.
Previamente se utilizaba mucho el tránsito intestinal con bario o la gamografía, sin embargo actualmente se utiliza la ultrasonografía, la enterotomografía y la enteroresonancia. ¿Y por qué es importante las herramientas radiológicas? Porque nos permiten primero a confirmar una sospecha de enfermedad inflamatoria, a evaluar si hay actividad, dónde está localizada la enfermedad, la detección de complicaciones, si por ejemplo hay estenosis, fístulas, abscesos, y sobre todo en pacientes que puedan ir potencialmente a cirugía en el mapeo de lesiones y tratamiento endoscópico. Por ejemplo, si detectan una estenosis no inflamatoria en algún segmento de intestino delgado, por ejemplo ilion proximal, pueden ir de manera específica, enfocada con enteroscopia para hacer una dilatación, o la evaluación de la respuesta terapéutica que acabamos de mencionar. La ultrasonografía es una herramienta muy útil que se ha expandido de manera importante en Estados Unidos y Europa, dado que es una técnica no invasiva, y vean cómo evalúan el engrosamiento de la pared, si hay complicaciones extraluminales, si hay estratificación, la peristalsis y vascularización, y esto impacta porque la sensibilidad y especificidad pues varían si el paciente es evaluado por paciente o por segmento, y esto aumenta obviamente cuando es más específico ya una evaluación global del paciente. ¿Cuáles son la utilidad en la práctica clínica del ultrasonido? Que tiene una alta sensibilidad y especificidad para la evaluación de la actividad en pacientes con enfermedad de Crohn, sin embargo, pues mejora con el uso de contraste. Las limitaciones es de que no permite evaluar todo el tracto gastrointestinal, como sí lo hace la enterotomografía y sobre todo la enteroresonancia, que es un estudio no estandarizado y es operador dependiente, y la principal utilidad es en que nos permite evaluar de manera inicial la sospecha de enfermedad inflamatoria, si hay, está enfocado solamente para evaluar actividad en pacientes con enfermedad de Crohn en ilion terminal, y si hay evaluación de actividad y presencia de complicaciones. Eso es algo importante. La enterotomografía permite evaluar cuestiones a nivel extraluminal, engrosamiento de la pared, el reforzamiento del medio de contraste en la pared, la presencia de úlceras o la presencia de doble halo. Eso quiere decir del tiro al blanco, es decir, hay un signo que se llama tiro al blanco que habla de actividad por enterotomografía, y ven cómo la sensibilidad y especificidad pues son relativamente buenas, sobre todo cuando se evalúa todos los segmentos por paciente. Y cuáles pudieran ser las ventajas en la práctica clínica. Bueno, tiene baja sensibilidad que otros estudios de imagen, sin embargo la principal limitante es que el paciente tiene que estar expuesto a radiación, por lo que el estar radiando al paciente ya de manera constante puede darle un riesgo incrementado de cáncer, y por eso se prefiere tener otras modalidades como ultrasonido o enteroresonancia. ¿Y cuál es la principal utilidad? Es que los pacientes sean evaluados en una situación de emergencia, es decir, llega a la sala de urgencias y ustedes quieren descartar alguna complicación aguda como perforación, estenosis o abdomen agudo, y también permite enfocar si hay que realizar algún tipo de cirugía. Y la enteroresonancia, este estudio cada vez se hace con más frecuencia en nuestro país en centros especializados. También evalúa el engrosamiento de la pared, el reforzamiento, aquí la presencia de adenopatías, también si hay ingurgitación de los vasos que da el signo del peine, o la presencia de estenosis. Vean cómo la sensibilidad es mucho más alta que los estudios previos, de un 87 a un 100%, y especificidades también del 71 al 100%. ¿Cuáles son las implicaciones de las herramientas radiológicas? Que además de, como les mencionaba, evaluar el grado de actividad, la localización y si hay alguna complicación extramural, nos permiten evaluar lesiones graves, cuantificar el grado de actividad y sobre todo también medir la respuesta radiológica. Entonces, hay implicaciones también pronósticas, como la respuesta terapéutica, el riesgo de recaída y el riesgo de complicaciones, que son evaluados por diferentes índices que se han actualmente validado, como el índice de María, el índice de Nancy, que son dos índices que se utilizan de manera global. La enteroresonancia evalúa todos estos parámetros, como les mencionaba, y
y algo que pues resalta mucho es el signo del pene, que es la ingurgitación de los vasos del mesenterio. ¿Cuáles son las principales utilidades de la enteroresonancia? Como ya les mencioné, es la alta sensibilidad y especificidad para evaluar actividad, lesiones graves y si hay alguna complicación, es decir, fístula o estenosis. Las limitaciones en nuestro país es la disponibilidad, no en todos los hospitales pueden tener enteroresonancia, pero no pueden, a lo mejor no tienen, el radiólogo no está familiarizado con el protocolo para realizar la enteroresonancia, y que requiere una preparación intestinal y medio de contraste oral intravenoso, que a veces para los pacientes no es muy agradable, pero tiene grandes ventajas, además de evaluar la actividad y el grado, la detección de complicaciones, nos permite también evaluar si una estenosis es fibrótica o inflamatoria y la respuesta terapéutica. Y aquí en esta tabla les resumo las técnicas, por ejemplo el tránsito intestinal es muy bueno para evaluar la mucosa, pero como la enfermedad de Crohn es transmural, nos permite, tendríamos que evaluar todo el espesor del intestino, y aquí sí el ultrasonido, la tomografía y la enteroresonancia son superiores para evaluar toda la afectación transmural, presencias de fístulas, abscesos y estenosis, así como son técnicas estandarizadas. Y bueno, que lo único es que de estos la tomografía pues sí tiene el inconveniente de radiación. Y lo ideal es que en los pacientes tengamos un control estrecho y una monitorización, los cuales tengan un grado de inflamación mínima, y en cuanto detectemos una recaída podamos optimizar el tratamiento, y con ello se propone este esquema de monitorización en pacientes con enfermedad inflamatoria, una evaluación basal con PCR, calprotectina, helio, colonoscopía, se les da su tratamiento. Aquellos pacientes que alcanzan remisión clínica se les puede seguir con PCR cada mes, calprotectina cada mes o ileocolonoscopía cada de 6 a 9 meses para evaluar la respuesta al tratamiento. Si persiste con actividad, tenemos que hacer lo mismo. Sin embargo, si no hay evidencia de inflamación aquí, pues hay que continuar con el tratamiento de mantenimiento. La presencia de inflamación hay que escalar la terapia, y yo aquí incluiría el estudio de imagen que se puede hacer entre los 6 a 12 meses también del seguimiento en estos enfermos, y la presencia si esto apoya presencia de actividad, pues hay que cambiar a otro tratamiento o escalar a otra terapia. Ya para concluir, las herramientas para el seguimiento de pacientes con enfermedad inflamatoria no solamente deben incluir los síntomas clínicos, sino biomarcadores, la evaluación endoscópica y radiológica. La cicatrización de la mucosa impacta en los diversos desenlaces clínicos, y esto nos sirve para optimizar el tratamiento en caso de que el paciente y evitamos la actividad clínica de estos enfermos con las herramientas antes mencionadas. El tipo de herramienta e intensidad de la monitorización, bueno, se deberá de individualizar a cada caso y al tipo de enfermedad inflamatoria, y el tratamiento siempre debe ser optimizado de acuerdo a herramientas objetivas. Muchas gracias por su atención.